Esas bilaterales, te lo digo por experiencia, se rearman por voluntad de los presidentes que coinciden, hacen pasillo. Esa teoría que elaboró la propia canciller, según creo que nos ha llegado a todos, que ella era un bombero, es muy curioso, porque si ella es un bombero, el presidente es un piromaníaco. Pero fíjate lo que es el ombliguismo argentino, que es una de nuestras peores enfermedades. El 80% de nuestros socios en el mundo hoy están gobernados por gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Esperaba que los chinos entendieran que no todos los argentinos somos iguales. Yo estoy 100% de acuerdo con el presidente que había que hacer el ajuste que él está haciendo. En una primera etapa es imprescindible la baja del gasto, el combate a la corrupción. Darle una muestra a la gente que no son los únicos que están sufriendo. Bajar, por supuesto, la inflación y la unificación de tipo de cambio que nos da credibilidad internacional. ¿Cómo estás observando el debate de la ley bases ahí en Senado? Bueno, es una catástrofe. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy está Diego Aguilar aquí, que fue embajador argentino en la Unión Europea, en Brasil, en Estados Unidos y en China. Es uno de los hombres que más conoce la política internacional y sobre todo cómo nuestro país se mete en ese engranaje de la geopolítica. Actualmente es precandidato a senador por Cava, por el PRO, el partido a donde milita desde hace algunos años. Fue también allí secretario de Relaciones Internacionales en el PRO. O sea que estamos con la persona indicada a Depende para qué. Para varias cosas, pero vamos a empezar porque estamos a las vísperas del G7, porque también estamos en un momento en el que todavía se están analizando cuáles pueden ser las consecuencias y qué lectura se puede hacer acerca de lo que sucedió con la victoria del Partido Popular Europeo en las elecciones últimas. Y bueno, empezando por ahí, por esa victoria y qué significa o cómo se puede traducir en el mundo que nosotros vivimos esa victoria, querría empezar. Bueno, yo te diría que primero tenemos que entender que en el mundo actual está el folclore y la geopolítica. Claro. El folclore significa todas las cosas que vemos en el marco de las realidades nacionales. El folclore Javier Milei, el folclore Biden, Trump, el folclore Macron, la señora Le Pen, son las anécdotas locales que son finalmente expresiones adaptadas a las tradiciones de cada país, de los hechos globales. Lo que rige hoy es la geopolítica, es la madre de todas las batallas, es la madre de la política, inclusive local. Cuando pensamos en qué significa el crecimiento de la derecha en Europa, significa que desgraciadamente esa gestión que inicié yo hace 20 años atrás en la Unión Europea como negociador principal del primer acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, llevó demasiado tiempo, por supuesto lo tendríamos que haber terminado hace más de 10 años, no lo terminamos y hoy cuando estábamos al punto, al borde de poderlo celebrar, nos encontramos con que una de las expresiones claras de esta ultraderecha o derecha dura creciendo en Europa es el cierre de fronteras. Y el cierre de fronteras tiene dos características. Uno, el cierre de fronteras a los inmigrantes, centralmente del norte de África, de Medio Oriente y del este europeo. Y por otro lado, el cierre de fronteras en el sentido de aumentar el proteccionismo y cerrar la puerta a acuerdos de libre comercio con terceros países. Así que esto nos afecta y nos pega sin lugar a duda y nos pega negativamente, indudablemente. Ahora, es muy curioso que Milei siente en el folclore internacional se siente cerca de Giorgia Meloni o cierta empatía, pero su política es absolutamente contraria al proteccionismo de las derechas de Europa. Sí, en esto, ¿no? Uno de los datos que ocurren en esta contradicción entre el folclore y la geopolítica es que hay contradicciones por todas partes. Claro. No le carguemos a Milei todas. Sí. Él tiene algunas, tiene las suyas, y además las expresa con una frescura extraordinaria. Uno de los buenos datos de nuestro presidente es que esos
intérpretes, en general motivados en el chupamedientismo, que es un fenómeno muy importante en la Argentina, que lo interpretan. ¿Para qué necesita interpretación si alcanza con escucharlo? Él es expreso en todo, es tan manifiesto, tan claro, Ahora noto que y yo creo que auténtico, que lo que dice realmente lo siente y lo piensa. Claro, pero esa autenticidad, viste, muchos analistas la ven como con temor. ¿Cómo va a incidir lo que dijo Milei en España? ¿Cómo va a incidir la posición o el tuit que hizo sobre en Gaza? ¿Qué pasa con Mondino, que la bajaron del viaje a G7? ¿Esas cosas tienen incidencia real en lo que importa? Sí, tiene, porque todas las declaraciones de un presidente, ya no hay más declaraciones privadas. Pensar que el Twitter es un instrumento que utiliza no solamente el presidente Milei, yo diría, todos los jefes de Estado casi utilizan como expresión favorita a Twitter, porque en general les da una inmediatez muy grande, les da el factor sorpresa, lo ponen cuando quieren, porque no a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde. No tienen que discutirlo con nadie. No lo discuten con nadie si no quieren. Y hace a la política exterior, porque el titular de la política exterior de la Argentina y de cualquier otro país es el presidente, es el jefe de Estado. Y por lo tanto, un canciller es nada más que un ejecutor de lo que hace el presidente, el que sea y del país que presidente sea. Por ejemplo, esa teoría que elaboró la propia canciller, según creo que nos ha llegado a todos, que ella era un bombero. Es muy curioso, porque si ella es un bombero, el presidente es un piromaníaco, ¿no? Entonces se supone que uno no es un bombero, uno va detrás con querosén. Entonces el presidente dice una cosa y uno agrega, ejecuta, instrumenta lo que dice el jefe de Estado, pero no anda corrigiendo al jefe de Estado. Yo creo que esto posiblemente sea el origen del conflicto entre los dos. Está bien, pero es cierto que frente a las declaraciones explosivas del presidente, la canciller, en principio, uno supone por sentido común, vos lo sabés mejor que yo, que debe ir a recomponer relaciones que pueden verse afectadas por esas declaraciones. Bueno, pero lo que pasa es que esas declaraciones son una política, claro, no son un error. Claro, yo entiendo que un presidente que por ahí comete una gaffe, le sacan algo de contexto, le pide a la canciller, andá y arreglame este lío, metí al país, me metí yo, arreglalo. Pero este no es el caso. El presidente hace expresiones muy claras y manifiestas de lo que él piensa. Yo nunca escuché a un jefe de Estado decir que él es un topo, un espía metido dentro del Estado para destruir el Estado. Es un jefe de Estado, es una cosa asombrosa, pero él lo hace expreso. Después alguno dice, no, lo que quiere decir, no, lo que dice, lo dice. Él dice que el socialismo es el cáncer de la civilización occidental, por ejemplo. Bueno, como todos sabemos, Occidente tiene varias líneas de pensamiento, es justamente de las 3 grandes civilizaciones en el mundo, una es la occidental, otra es la oriental y la otra es la musulmana. Son las 3 grandes civilizaciones. La única que hace un culto de la tolerancia, la convivencia, los matices, el debate, la libertad, es la cultura occidental, que está muy orgullosa. Yo me siento muy orgulloso, soy un hombre de derecha, pero estoy muy orgulloso que en el patrimonio cultural de Occidente esté el cristianismo, soy judío, pero está el cristianismo, el socialismo, el capitalismo, el liberalismo, los conservadores, los verdes. Todas esas expresiones conviven en la identidad occidental. Y yo creo que nosotros somos fuertemente occidentales, nacimos occidentales, todos lo aprendimos en la escuela primaria, la primera junta, Moreno y Saavedra, ya peleados. O sea, nacimos agrietados desde el día 1 y nacimos occidentales, porque ni Moreno ni Saavedra tenían una gota de sangre cultural, étnica, de cualquier tipo que no fuera occidental. Entonces nuestra característica occidental la discutimos porque algo raro nos pasa, porque la realidad es que es indiscutible nuestra esencia occidental. Yo siempre digo que Occidente va desde Bolivia a Suecia. Bolivia es un país occidental y Suecia es un país occidental. Obviamente lo somos nosotros. Pero eso significa la pluralidad.
No es un dato homogéneo, no es que ser occidental es un dogma rígido con una serie de conceptos culturales o políticos o económicos que están ya fijos. Todo lo contrario, es el lugar del mundo, es la civilización que se caracteriza por haber hecho cosas horrorosas como las que hemos hecho en Occidente y también por las creaciones culturales más sofisticadas y más espectaculares. Pero eso es Occidente, no hay otro Occidente, no hay un Occidente unipolar, dogmático. Pero entonces, no existe. ¿crees, volviendo a lo local, que fue una errática posición la de Diana Mondino de decir esas palabras, de decir que era el bombero del presidente, y es un poco lo que está generando el cortocircuito entre ellos? Yo creo que sí, porque hablar de bombero es alguien que armó es alguien que tiene que ir a arreglar el lío que armó el otro. No, el presidente no arma lío. El presidente marca una línea, él está encantado de tenerla, yo acuerdo en algunas cosas con él, y en muchas cosas no acuerdo, en la concepción geopolítica que tiene, no acuerdo. ¿Por qué? Porque el mundo hoy, si hay algo que la geopolítica nos enseña a todos, no solamente a los argentinos, es desideologizar la política exterior. Esto es fundamental. El mejor ejemplo es Estados Unidos-China, que protagonizan el enfrentamiento y el conflicto del siglo XXI, están disputando el poder mundial y al mismo tiempo son la sociedad entre dos naciones más fuertes construida en la historia de la humanidad. 700.000 millones de dólares de comercio bilateral. Entonces, bueno, ahí hay una clave, ¿no? Con nosotros y China, nuestra relación con China a partir de la era Milei, y también teniendo en cuenta la necesidad de crédito que necesita la Argentina y de la renovación de los swaps. Pero fíjate lo que es el ombliguismo argentino, que es una de nuestras peores enfermedades. Sí. 140 naciones del mundo, sobre 190, sí, tienen a China como su primer socio. 140 sobre 190. Es decir, que todo el mundo lidia con esta coexistencia entre China y Estados Unidos en disputa. Y no vamos a nombrar casos esotéricos, sino en la región. Esto incluye a Chile, a Uruguay, a Brasil y hasta a Paraguay, que no tienen relaciones diplomáticas, pero su principal socio es China continental. Lo que pasa es que ahí tiene que pasar por Taiwán. Cobran comisión y mandan a China continental. O sea, la carne y la soja paraguayas van centralmente a China continental. Bien. Entonces, esto no hay que hacer ningún dato de la individualidad argentina. No, pero bueno, ¿cómo hacemos para...? No, todos necesitan plata y comercio de una de las potencias. Claro, China lo mismo que está India, instalada en el cosa... centro, es el principal socio de Inglaterra, de Francia, de Alemania, pero de Estados Unidos, de Brasil. Me imagino que de los, no sé cuántos dijiste, 140 de 160 países del mundo. De 190, 140 lo tienen como principal socio. Estos 140 que tienen como principal socio a China, me imagino que deben ser muy pocos los presidentes que públicamente dicen, estos comunistas, no quiero hacer acuerdos. Nadie trata mal a los clientes. Por eso cuando entra un cliente... Siempre tiene razón. Se supone que yo llegué de aquí, de pleno centro, me comí 45 minutos de taxi, todavía me estoy juntando la coyuntura. Para elongar un poco. Que vos vengas a que me maltrates, por ejemplo. Sería ridículo, podés pensar bien o mal de mí, pero seguro no me vas a maltratar. No. Porque soy tu invitado, sí, no soy tu cliente, pero soy tu invitado. Sí. En el caso de China, China está convocado por todo el mundo para comercio, para turismo. El primer contingente turístico del mundo es China, son los chinos. Sí. Entonces, por lo tanto, todo el mundo trata de tratarlos lo mejor posible, para venderles, para que hagan inversiones, para que nos den crédito. Pero vuelvo a decirte, no es una conducta argentina. Esto le pasa a la inmensa mayoría de los países del mundo, empezando por todos nuestros vecinos. Sí. O sea que nuestra situación, tomemos la situación de Brasil, por ejemplo, que ahora tenemos también la conflicto con Brasil. Y que seguramente van a aumentar, desgraciadamente. Yo soy un convencido. Eso ahora vamos a hablar, porque hay una posibilidad, pareciera, potenciada o empujada por Giorgia Meloni, aunque el gobierno argentino no haya pedido, dijo el gobierno brasileño que no pidió una bilateral, pero hay como una intención de unirlos en el G7, de que haya una bilateral. No, esas bilaterales, te lo digo por experiencia, no existen. Se rearman
por voluntad de los presidentes que coinciden, hacen pasillo, aprovechan estas reuniones multilaterales para hacer encuentros bilaterales. Pero eso se arregla en el momento. Y directamente. O sea, la Cancillería se intercambia. ¿Sería oportuno que ocurra o no? Sí, obviamente ya tendría que haber ocurrido. En 6 meses, obviamente, nuestro socio más importante. Bueno, ahora estamos en la puerta de una situación muy grave. Habrás leído en los diarios que después de un proceso de investigación sobre el fallido golpe de Estado, ocupación de la sede de los 3 poderes en enero del 2022, hubo todo un proceso de investigación, ha identificado creo de 208 participantes, y hay un número que no sé cuál es, lo que leía en los periódicos, que aproximadamente 100 parece que huyeron a la Argentina. Todavía no hay un requerimiento. Formalmente tiene que haber un requerimiento de la justicia brasilera que va a identificar cuántos son, quiénes son, por qué piensa que están en la Argentina, todos los elementos del requerimiento para extraditarlos. Con Brasil tenemos acuerdos de extradición desde 1961, es decir, lo que correspondería es que la justicia en primera instancia evalúe quiénes son y si están efectivamente en territorio argentino y se les dé la extradición. Pero digo, este sería como un primer muy buen paso para recomponer la relación. Yo no tengo la menor duda que hay que hacerlo en la medida que llegue, por decir, todavía no hay requerimiento, por lo tanto no hay conflicto, no hay ningún problema. Pero ¿no te parece que son muchos? Porque decís, por un lado, o es desafortunado que Diana Mondino diga que es el bombero de Milei, pero por otro lado, ¿no son muchos los conflictos generados por este folclore? Bueno, Milei? Yo te voy a dar un número. El 80% de nuestros socios en el mundo hoy están gobernados por gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Paso a nombrártelos. Chile, Brasil, Colombia, México, ya estaba y ahora ha sido ratificado. En Asia, India y Vietnam. Vietnam es un socio importantísimo de Argentina, es el 5º socio comercial. Tenemos un superávit, es decir, le vendemos mucho más que lo que le compramos. Es un enorme negocio para Argentina, está gobernado por el Partido Comunista. En Europa hay 5 o 6 gobiernos socialistas en este momento. Que Milei, por lo menos en campaña, en los primeros días de su gobierno, él sostenía como que el gobierno nacional no tenía que inmiscuirse o que no tenía nada que ver con las relaciones comerciales de los países. Esto es un ABC que lo saben los alumnos de primer año de diplomacia o de relaciones internacionales de cualquier universidad, que esto va en paralelo, o sea, no hay ninguna posibilidad que los empresarios se vinculen autónomamente, tienen iniciativa, tienen espacios que tienen que recorrer, pero para que haya flujo de inversiones, de comercio, hay una cantidad de negociaciones que hay que hacer de Estado a Estado, que incluyen protocolos para poder exportar, acuerdos tarifarios, acuerdos de transporte, acuerdos sanitarios, para nosotros muy importante por los productos agrícolas, que son 70% de nuestras exportaciones. Todo eso se resuelve de Estado a Estado. Después, los particulares, como la Argentina, el Estado argentino no produce productos, la iniciativa, la materialización de negocios tiene un rol muy importante, por supuesto, los privados, pero están muy marcados por el dato interestatal y la propia política argentina. Recordemos que hoy, más allá de las intenciones de nuestro presidente, nosotros somos el único país, y Rusia, que le aplica retenciones, es decir, impuestos a las exportaciones, salvo Argentina y Rusia, ningún país, al contrario, las promueve, no le aplica. Y tenemos un impuesto todavía, que hay promesa de poderlo bajar, pero todavía está el impuesto país a las importaciones. La inestabilidad de mercado de cambio, que no están unificados, no sabemos cuánto vale el dólar mañana y cuánto va a dar. Ahora, pareciera que el eje, digamos, el plan de Milei únicamente contempla estos objetivos fiscales y económicos, ¿no? Bueno, yo ahí te diría, yo estoy 100% de acuerdo con el presidente en la necesidad. Uno puede después discutir si esta partida sí, esta partida no, pero que había que hacer el ajuste que él está haciendo. Claro. Porque este ajuste permite
que podamos contener lo que estábamos en la puerta efectivamente de la hiperinflación. No está exagerando el presidente cuando dice eso, pero ya bajamos de 25 a 4. Bueno, es un montón. Es insuficiente, pero es maravilloso que se pueda hacer y ojalá esta tendencia se consolide. Es decir, esa tendencia de gastar menos porque no tenemos ni el crédito ni el capital para gastar, entonces hay que hacerlo, no es una decisión ideológica. Claro, pero digo, teniendo en cuenta que los ministerios en distintas gestiones pueden tener gestiones paralelas, podría estar sucediendo esto mientras, si existiese un plan, una planificación de la política internacional, podrían estar sucediendo estas otras cosas necesarias para... Yo te diría, en una primera etapa es imprescindible la baja del gasto, el combate a la corrupción. Sí, que darle una muestra a la gente que no son los únicos que están sufriendo. Bajar, por supuesto, la inflación, hecho central, y la unificación de tipo de cambio que nos da credibilidad internacional. Para darte un dato, nosotros llegamos a 3.000 puntos de riesgo país. Sí. Hoy estamos en 1.500, estamos avanzando. Pero arriba de 700 ya uno no tiene crédito. O sea, mirá todavía el camino que nos falta recorrer. Nuestros vecinos inmediatos tienen entre 100 y 300 puntos de riesgo país. Nosotros todavía estamos en 1.500. Es decir, sin estos elementos, cualquier otra cosa ¿te parece es entonces inútil. Bien focalizado? A mí me parece bien focalizado, pero esto es un instrumento ¿para qué? Para generar empleo, para generar inversiones, sin lugar a duda. Hemos visto cómo los bancos han tenido que salir a ofrecer crédito hipotecario, no porque sean buenos, sino porque el gran negocio de los bancos, y ganaban fortunas, era prestarle al Estado que chupaba todo el dinero. Eso también es otra cosa revolucionaria, pero, que no pensábamos que alguien lo podía hacer tan rápido. Dentro de un mes, 2 meses, vamos a ver créditos a consumo. Buenísimo que eso ocurra. Esto ocurre por lo que se llama política de shock. Esto lo discutió en su momento el inicio de la administración de PRO, de Juntos para el Cambio, decidió ir paulatinamente, no hacer política de shock. Nos equivocamos, fui parte de la administración y realmente era claro que sin un shock como este no había capacidad que efectivamente reaccione a la economía. O sea, esto es necesario, pero es un instrumento, no es una tortura para la gente, no es una vocación ideológica, es una necesidad. ¿Para qué lo hacemos? Para generar empleo, para que realmente la gente invierta, para que haya más trabajo, para... Todo es eso. Sí. Ahora, ahí es donde la geopolítica es muy importante. Agrediendo a nuestros socios, vecinos, etcétera, no hay inversión, porque el dinero es muy cobarde. Entonces, se puede coincidir o no con el presidente, pero si hay conflicto, el dinero se retrae. No hay inversión donde hay conflicto. Por eso, un jefe de Estado es alguien que tiene que resolver conflictos. No generarlos. Los que le vengan del cielo los tiene que aceptar, pero nunca generarlos. O sea que ese sería el error que estás viendo en estos meses. Yo creo que esta es la gran debilidad. O sea que lo que se está haciendo, el para qué de lo que se está haciendo, en lo que estoy de acuerdo, si no se corrige esto, no se va a poder cumplir. O sea, no vamos a entrar en la etapa virtuosa de la generación de empleo, la inversión, que es el objetivo central. Insisto, no estamos haciendo este ajuste para torturar a la gente. Esto no es ni el presidente ni el ministro Caputo, obvio. Es gente mala que se está divirtiendo viendo cómo la gente le está pasando tan mal. Total. Esto es un pasaporte para que podamos reaccionar como sociedad mejor. Pero en esto, ahí aparece la geopolítica. Señores, tenemos que llevarnos muy bien con el mundo. Nuestros socios son de ideologías diversas y la mayoría son de los que nosotros estamos insultando. Esto hay que corregirlo. No se puede insultar a los socios, eso sin lugar a dudas. También llama la atención porque una de las principales cosas que resaltaba del gobierno de Macri, Javier Milei, era la política internacional y las relaciones que había establecido el gobierno de Macri con el mundo. Y hizo todo lo contrario, Milei. Bueno, esto yo, por eso, al gobierno no le gustará, pero lo digo muy claramente, esto tiene que ser corregido, si no los objetivos del propio gobierno no se pueden cumplir, o sea, es imprescindible corregirlo. Y Diego, también, que fue medio como un poco payasesco, ¿no? Esto de en la base china, que vamos a ir a ver si están, que no hay nadie. No, hay 41...
bases. Visitas, 41 visitas a esa base, que no es una base, es un observatorio. Hay un edificio propio de la CONAE, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. No, de energía atómica, de estudios espaciales, que se ocupa del tema espacial. Está la CONEA y la CONAE. Entonces, de asuntos espaciales, que tiene el diálogo permanente. Yo varias veces le pregunté a las autoridades de la CONAE por qué no salían a explicar que normal la relación, que no hay militares en la base, más está prohibido. Si hubiera militares o actividad paramilitar, habría que cerrarlo, porque el observatorio, el tratado que firmamos, incluye que solamente se pueden hacer actividades civiles. Sí, entonces, sí, aparte el gobierno, después de los dichos de que iban a ir a auditarlos, no se hizo porque ya se dieron cuenta que no. Porque hubo una visita. Terminó en un asado y cantando con guitarreada, con choripanes. Totalmente. Es decir, porque la realidad es que se generó esa. A mí me preguntaron muchísimos colegas tuyos si desde ahí se podían mandar misiles para atacar satélites, las cosas más inauditas. Eso se llama mitología. Bueno, pero viste que el gobierno de Milei establece un montón de líneas discursivas basadas en mitología. Bueno, con el mundo. Pero las mitologías, vos sabés que en el mundo libre se generan con mucha facilidad, que cualquiera dice cualquier cosa, se repite, pero ahí está el valor educativo, correctivo que un gobierno tiene para separar el polvo de la paja y decir, no, señor, vamos a colocar las cosas en su dimensión real. Esa situación, ¿no? Esa desprolijidad, por llamarlo de alguna manera, ¿afecta directamente en...? Pero seguro, porque en este caso el gobierno chino sabe que es consentida y que no fue aclarada, una situación que sería rápidamente aclarable, y la tenía que aclarar, obviamente, el gobierno y ahí argentino. También no la aclaró nunca, al día de hoy no se aclaró. Mondino no se aclaró, solamente dijeron que fueron a hacer las visitas, pero que no dijeron que se habían equivocado, nunca fue así. Y encima está la declaración de Diana Mondino diciendo, bueno, fuimos, pero como eran todos chinos, como los chinos son todos iguales. Bueno, yo he hecho una declaración diciendo que esperaba que los chinos entendieran que no todos los argentinos somos iguales. Muy bien, estuvo muy bien, es verdad, es verdad. Si lo tuvieses, antes la de senador, te estás presentando como precandidato a senador. Precandidato a la elección del año que viene, con tiempo, porque tengo que instalarme como candidato. Yo fui diputado en 1983, pero me he dedicado 30 años a las relaciones internacionales. He vivido 30 años casi más fuera del país que en Argentina. Tengo buen vínculo con mi distrito, que es la capital federal, y estoy seguro que tengo tiempo, pero por eso lo hago con tiempo, para instalar esta precandidatura en el marco de mi militancia en PRO, que seguramente va a haber otros candidatos, seguramente va a haber candidatos mejores, así que les será fácil ganarme. ¿Y cómo? No te tengas tan poca fe. Sí pueden. Sí pueden, claro. Hay que ver si tienen con qué ganarte. En eso hay que ver. Escúchame, pero ¿cómo estás observando el debate de la ley bases ahí en Senado? Bueno, es una catástrofe. ¿Por qué es una catástrofe? Yo hay muchas cosas de la ley base que no me gusta o que no coincido, pero lo que está muy claro que lo que el presidente está planteando es lo mismo que planteó en campaña. O sea, no apareció con ninguna cosa nueva, rara, opuesta a su propio programa. Y 56% de la gente votó ese programa. Por lo tanto, el presidente tiene que tener los instrumentos para gobernar. Si no, no digo que sea su intención, porque él quiere que se los aprueben, no que no se los aprueben, pero mañana podría decir, no pude ejecutar porque el Congreso, la casta, etcétera, no me dieron los instrumentos. Y tendría razón. Sí. Ya 6 meses de demora es una barbaridad. Yo creo que habría que haber actuado. Hubo errores, el primer paquete fue una catástrofe, fue mal planteado, pero ahora que ha habido... Pero viste que ahora pareciera como que hay una especie de venganza, ¿no? Un poquito orquestada entre Lustó, otros, o sea, hay como una especie de venganza por los dichos del presidente. Bueno, pero esto es un dato de no cumplimiento de la responsabilidad pública. Yo creo que por encima de errores que puede haber cometido el gobierno, hay algo cierto, que no hay ningún gobierno en Occidente que en 6 o 7 meses no haya podido aprobar una ley. Claro. Todos sabemos que el presidente tiene una baja densidad institucional, tiene 36 diputados y 7 senadores. Por lo tanto,
si no hay un nivel de acompañamiento, especialmente en esta etapa inicial, dándole los instrumentos para que pueda gobernar. La solución profunda es la que se hace en todo Occidente, salvo en Estados Unidos, que tienen la tradición de que los gobiernos son o republicanos o demócratas. En toda Europa y en toda Latinoamérica, todos los gobiernos al día de hoy son de coalición. Es decir, se pacta porque no hay partidos hegemónicos, no hay ni líderes, no hay más Pero viste que pareciera que no cuela la coalición Libertad Avanza y PRO, que sería oportuna. La ofreció el expresidente Macri, que acaba de asumir, y yo coincido con él en el sentido que lo que razonablemente indica la debilidad institucional del gobierno, vuelvo a decirte, es normal. Hoy, para darte un ejemplo, hubo una derrota electoral del presidente Macron, que encabeza una coalición. Sí. Ganó otra coalición que encabeza la señora Le Pen. Hoy anunció el presidente de los republicanos, parte de la base electoral del presidente Macron, que se alía con la señora Le Pen en las elecciones del 7 de julio. Esto prácticamente asegura que va a ganar el RN, el partido de la señora Le Pen en las elecciones del 7 de julio, el mes que viene. ¿Qué ocurre en el sistema constitucional francés? El que gana y obtiene mayoría en una elección de medio término elige al primer ministro, no derroca al presidente. Por eso hoy mismo, frente a ese golpe después de perder la elección, encima un aliado importante anuncia que se alía con el que está enfrente, aclaró que él no va a renunciar. O sea, va a repetir la experiencia que se vivió 20 años atrás cuando François Mitterrand era presidente y Jacques Chirac, opositor de centro derecha, gana una elección de medio término y fue primer ministro. O sea, hubo lo que se llama, en términos constitucionales 87, franceses, ¿no? Sí, la cohabitación. François Mitterrand, el socialista más importante de Europa, teniendo un hombre de derecha como primer ministro. Después la experiencia funcionó bien, tan bien, especialmente para Chirac, que Chirac se presenta en la elección presidencial y gana la presidencia. Pero esto demuestra la sensibilidad que hay y la riqueza de las coaliciones. No es un fenómeno de hoy. O sea, salvo hasta la década del 40, del 50, que estaban los grandes líderes, Churchill, De Gaulle, Perón, Getúlio Vargas, fueron en su momento Roosevelt, que eran los grandes liderazgos. Hoy en Occidente no hay partidos hegemónicos. Por eso todos los gobiernos occidentales, salvo el americano, son de coalición. Entonces, esto, al final de cuentas, más allá del debate de esta ley, porque pues esta es una ley en 7 meses. ¿Eso es otra cosa que le recomendarías al presidente que observe? Pero por supuesto. Pero vuelvo a decirte, es de sentido común y es lo que ocurre. Si ves, Chile es gobierno de coalición. Uruguay, gobierno de coalición. Brasil, gobierno de coalición. En Europa, todos. Entonces, pero vos viste que frente a las crisis que hay en diferentes áreas, no se abren, no parece el gobierno... Él recurre a chuparse individuos de afuera del gobierno, que pueden ser desde Patricia Bullrich a Scioli, para plantearlo como personas que vienen de distintos... Muy desconfiado, ¿no? También pero eso no es un gobierno de coalición. No. Coalición es reconocer que el sistema de partidos es el sistema, porque nosotros tenemos una república federal representativa. Representativa es que reconocemos el rol de los partidos políticos. Entonces, en ese rol central de los partidos, las coaliciones son acuerdos entre partidos. No es que el que gobierna elige individuos. No, pero esto es lo anti-Milei, esta lógica que funciona, o sea, con la que se rige nuestro país. Bueno, tendrá que cambiar, no hay ninguna duda, porque, insisto, esto que estoy diciendo no es una voluntad individual mía como profesor de sistemas políticos comparados y derecho internacional en varias universidades. Es porque la realidad, por supuesto lo he estudiado y se lo explico a mis alumnos, pero esto es lo que pasa en el mundo. Entonces no hay nada para inventar, salvo que uno tenga mayoría propia. Si uno tiene mayoría propia, después puede ser más dialoguista mejor, o menos. O peor educado en el tratamiento de la minoría, que se supone que debía ser siempre respetuoso, aunque fuera minoría, pero en ese caso aparece el fenómeno de la escribanía. Nosotros lo conocimos con los Kirchner. Totalmente. Con mayoría propia decidían lo que querían. Pero eso, el que tiene plata hace lo que quiere. El que puede, puede. Exacto.
¿Dónde se sienta un elefante? ¿Y dónde quiere? En un elefante que pasee por un supermercado. Prom se sentó y ¿qué le vas a decir? Ahí no se puede sentar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, va de suyo. La solución en la Argentina, antes o después, para encarrilar un rumbo permanente, y eso es muy importante, porque es mucho más importante que el rumbo ideológico o técnico, es la previsibilidad del rumbo. Y la previsibilidad del rumbo lo da la certeza institucional. O sea, armar lo que se llama una mayoría de gobernabilidad. Claro. Entonces el presidente constituyó una coalición, tiene mayoría de gobernabilidad, queda claro que en esa coalición se aprobaron estas 10 paquetes, van al Congreso y se aprueban. Sí. La oposición es dirá, un poco lo que está tratando de hacer Franco con reuniones, digamos. Bueno, él pero trata no de poner claro, lo mejor que puede. Creo que es un hombre muy apto, con una muy buena experiencia, muy respetuoso, que es un dato muy importante. No hay política democrática sin respeto. Él ejerce ese respeto, la actitud de diálogo. Creo que lo está haciendo muy bien. Me parece un aporte que haya asumido frente a alguien que nunca le escuchamos ni la voz. No sé qué valores tendría. ¿El señor cómo se llamaba? Pose. Pose va a pasar a la historia como la familia que gobernaba en San Isidro, no por Nicolás, creo que se llamaba. Sí, Nicolás Pose. Nunca, en 3 o 4 meses nadie se va a acordar de quién era. O sea que bueno, ahí están las sugerencias en vistas a un mundo que va cambiando, que se va cerrando, que se va derechizando. Pero nos muestra, ojo, se va derechizando como mañana se va a ir izquierdizando. Por ejemplo, los países nórdicos en esta elección que habían girado en los últimos 5 años a la derecha, volvieron al centro izquierda. Sí. Inglaterra, hoy no parte de la Unión Europea, tiene en 3 semanas una elección presidencial, una elección general, y todo indica apabullantemente que va a ganar el Partido Laborista, que es el socialismo inglés. Entonces, si hay algo que caracteriza, ¿cómo quedó el Parlamento Europeo? Primer grupo con 189 diputados sobre 720, no es que tiene 500. El primer grupo, el Partido Popular Europeo, que es la centro-derecha. Segundo grupo, el socialista. Tercer grupo, una fuerza más minoritaria, que son los liberales. Todo eso es el centro. Por eso, si ven los diarios, vas a ver que la señora Van der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, todo indica que va a ser reelecta el mes que viene, efectivamente. ¿Por qué? Porque el grupo de centro ha controlado el poder. Es decir, que el giro, hubo un crecimiento de la extrema derecha, hay en el centro... Pero no es un giro de 360 grados. Es decir, el centro sigue estando donde está, es el hegemónico, es donde está la mayoría de los ciudadanos europeos. Entonces, esto tiene muchas variantes. Por ejemplo, ¿qué pasó con Vox, el partido del cual se siente nuestro presidente militante? Él fue a darle un espaldarazo, sin lugar a duda. La expectativa de la semana anterior a que él llegara es que Vox iba a sacar 6 eurodiputados. ¿Cuántos sacó? 6 eurodiputados. El presidente no cambió nada. Sánchez, que es casi un primo hermano o un hermano gemelo de Sergio Massa, para que la gente ubique lo que no conocen de la audiencia, es Sergio Massa. Sí. Alto, simpático, muy articulado, maniobrero, de enorme calidad política. Dijo, vino esta persona de afuera, se metió en la interna, hagamos Bradeno-Perón. Entonces puso eje, elevó el nivel de la anécdota de un acto. Resultado, en la semana anterior a que llegara Javier Milei, la perspectiva, pueden mirar las encuestas de principio de mayo, de todas las encuestadoras, daban 22 eurodiputados el Partido Popular, 20 diputados PSOE, 6 diputados Vox. Es exacto. Lo que pasó. O sea, no hubo ningún desajuste, porque a veces hay, todos sabemos, los desajustes. A final, sí. Nada, fue exacto. A uno dice que Vox no creció. No, ojo, la última elección sacó 3 eurodiputados, pasó a 6, duplicó su presencia. Entonces uno ve qué pasó. La extrema derecha en Alemania es la segunda fuerza. Después de la democracia cristiana, el partido de Angela Merkel ganó la elección. Le ganó a Scholz, que es socialista.
Pero el socialismo quedó tercero y la extrema derecha es segunda. O sea que el tema de la derechización es un dato. ¿De la mano de qué tema? Centralmente del tema de la inmigración. La inmigración del norte de África, de Medio Oriente. Qué drama que va a seguir del ahora, este de Europa. que se va a seguir agudizando. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque esto está de la mano, que son los sectores de trabajadores europeos, los que se han derechizado, porque son los que tienen que convivir con esos inmigrantes, tienen que compartir la vecindad, tienen que compartir el colegio para los hijos, o sea, la competencia en los trabajos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Igual que en Estados Unidos, que el Partido Republicano era hasta hace 15 años el partido de élite y el Partido Demócrata era el partido de los trabajadores y de las minorías, cambió. Abajo, la mayoría de los trabajadores y la pequeña clase media americana se manifiesta como trampista. Y también un poco lo que pasa en Argentina, con Milei. El tipo que va diciendo que va a ajustar y termina siendo apoyado por los grandes sectores populares. Milei se llevó muchísimos votos del kirchnerismo y el 80% de los jóvenes de Juntos para el Cambio. Porque ya en la primera vuelta, pensemos esto, Mauricio Macri, en un momento malo de su historia personal, porque no logró la reelección, sacó 41 puntos en el 2019. Bueno, es mucho voto. Bueno, Patricia Bullrich, la candidata de Juntos para el Cambio, sacó 23. 4 años y sin ejercicio del poder nacional. Desde una posición mucho más cómoda como es la oposición. Pero mirá la contracara. Entre febrero y octubre, que se dieron todas las elecciones provinciales, Juntos para el Cambio ganó 10 gobernaciones y 500 intendencias. O sea, al momento que fue elegido por la mayoría de los argentinos Javier Milei como presidente, la mayor fuerza política territorial de Argentina no era el kirchnerismo, era Juntos para el Cambio. Hoy algunos dicen que no existe. Yo creo que hay que reconstruir ese espacio. Es un espacio que lo vimos ayer, 10 gobernadores diciendo con claridad, y estoy totalmente de acuerdo, terminemos con este asunto y démosle la ley bases al gobierno. Muchos de esos gobernadores no están de acuerdo. Claro, no, y aparte, lo que está sucediendo mientras se debate en el Senado es que se está reconfigurando el mapa político y esta cuasi alianza kirchnerismo y una parte del radicalismo también es como que está siendo casi más sólida. No sé si, pero puede llegar a ser más sólida. Pensemos, que no quiero hacer propaganda de mi precandidatura, pero los dos senadores de Juntos para el Cambio elegidos en el 2019 en una elección donde Juntos para el Cambio sacó 54% en la capital, el señor Lustó y la senadora Tagliaferri, me acordé, hoy están siendo conducidos por el tercer senador, que era la minoría, que es Recalde, el senador kirchnerista. Es medio absurdo, es una vergüenza, no es un absurdo, es una vergüenza. Vuelvo a decir, no importa el acuerdo en este momento, porque como senadores pueden pasar lista a todas las cosas que no les gusta de esta ley. Pero en este momento es dejar en vacío, es decir, es fundamental en términos institucionales. Pensar de manera estratégicamente política también, ¿no? Pero además no hay que hacer ninguna especulación. El presidente lo que está planteando es lo que planteó como compromiso. O sea, no es que dijo una cosa y está planteando otra, entonces la propia oposición podría decir, no, señor, usted me está pidiendo leyes que no tienen nada que ver con la legitimidad de su mandato. No, todo lo que usted nos está pidiendo lo anunció y lo planteó, incluyendo un dato que parece increíble, una herejía total, haber planteado el ajuste. Esa palabra estaba prohibida en el lenguaje político. Él lo planteó con claridad. Desde el primer día. Y planteó la reforma fiscal, y hizo planteos sobre la reforma laboral, mucho más duros inclusive que lo que se negocia en este momento. Entonces, sin lugar a duda, el gobierno merece, lo digo incluyendo los puntos que no acuerdo con el paquete, merece tener los instrumentos que la gente votó. Entonces, esto no es un apoyo al gobierno, es reconocerle que la gente votó un programa, que estas leyes muy transparentemente expresan el programa que el presidente, todos recordamos, a Menem diciendo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Esto pasó en la Argentina. Totalmente. Entonces, esto tiene transparencia. Hubo un mandato
y un veredicto de las urnas muy importante, creo que el Congreso, eso no quita que el Congreso después tiene el control sobre la ejecución de ese programa. No, pero entiendo perfectamente. Es el primer instrumento dejar al gobierno poner primera, que es lo que sucede con todos los gobiernos. Por supuesto, lo que se comprometió a hacer y dice que es bueno y la gente en mayoría convalidó. Si no va a terminar expuesta la clase política más que el presidente. No, vamos a salir todos por los aires. Totalmente. Vamos a estallar todos. Entonces hay una cuestión de responsabilidad institucional, no de compromiso ideológico. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vos por la invitación. Recuerden que si les interesó este material lo pueden compartir, que tienen que suscribirse, darle like y seguir todo el material que vamos subiendo por semana. Gracias.